¿sí? Tengo 2, ¿no es cierto? Entonces, para cada grado de libertad se encuentra un valor propio, pero para cada grado de libertad debo saber el comportamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que acabamos de ver. Miren cómo sería el gráfico. ¿Sí? Si yo esto asocio como que fueran desplazamientos, tendría algo así, miren. ¿Sí? Para el primer caso era 0,30 y 0,74, entonces algo así, miren. Digamos que esto es 0,30 y por acá un poquito más acá es 0,74, entonces viene así, ¿sí? El comportamiento. Entonces tenemos que esto es 0,3 y esto es 0,74. Miren, ¿sí? Como les digo, asociado a desplazamientos, no es que sean desplazamientos. ¿Sí? No es que sean desplazamientos. Y para el segundo modo, lo que me acaban de decir, tendría algo como esto. ¿Sí? Entonces, 0,45 y menos 0,49. Entonces viene, digamos que ahí está 0,45 y menos sería acá, ¿no es cierto? 0,49. Entonces viene algo así. Entonces tenemos esto, 0,45 y esto que sería 0,49. ¿Sí? Tenemos el phi 1 y tenemos el phi 12. Sería el comportamiento. Entonces, ustedes van a ver que en realidad el análisis se lo hace para los primeros valores. Recuerden cuando ordenábamos los valores de lambda de menor a mayor. Ese es el objetivo, para que los primeros valores, sí, en el cálculo correspondan, se habla del periodo fundamental, ¿sí? En cuanto a las propiedades dinámicas y en cuanto a los modos de vibración, también tenemos el modo fundamental. Miren, que sería el modo 1, ¿no es cierto? Sí, que nuevamente, si ustedes chequean los valores, pues en realidad es el más crítico, ¿sí? Es el más crítico. Porque aparentemente, si esto asociamos a desplazamientos, aquí tenemos un mayor desplazamiento acumulado, ¿sí? ¿Qué sería la solicitación más crítica, la condición más crítica, el comportamiento más crítico de la edificación? Ahora, miren, si bien es cierto acá hay un valor negativo incluso de menos 0,49, pero siguen siendo menores, entonces se supone, ¿sí? Vamos a suponer que la estructura para menores valores, pues aparentemente se comporta bien. ¿Sí? Ahora, aquí en este esquema, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a tener muchos más grados de libertad, entonces los modos, vamos a tener mucho más modos, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchos más modos. Entonces, el fundamental, el más crítico, el de acá, ya no es tan crítico. Si bien es cierto, hay un, digamos, un movimiento hacia el otro lado, pero ya no resulta tan crítico. Si analizaríamos un tercero, ¿sí? Miren, igual puede ser que el primer piso nos salga negativo, el segundo nos salga positivo, pero los valores de estos que aparecen aquí de la normalización del modo, sí, no son tan altos. Entonces, miren, y así podemos nosotros seguir determinando en función de qué, en función de los grados de libertad, ¿no es cierto? Sí, miren, tengo 2 grados, tengo 2 modos. Y para cada grado, su comportamiento, ¿sí? Entonces, ya para que se vayan haciendo una idea del cálculo modal, porque el método es modal espectral o superposición modal. Entonces, miren, aquí hemos obtenido un modo para cada grado, ¿sí? Y si nosotros estamos con un edificio de 5 pisos con 15 grados, vamos a tener 15 modos, ¿no es cierto? Y para cada grado, su comportamiento, de cada grado. Miren, ¿sí? Pareciera un poco que ahí nos perdemos, ¿no es cierto? Pero miren, para
el grado de libertad 1, modo 1, pero hay que saber cómo se comporta el piso 1 y el piso 2 en función de qué, de sus grados de libertad. ¿Sí? ¿Se acuerdan la forma de phi, ¿no es cierto? Que yo decía AB, pero porque tengo 2 grados, pero si tengo más grados, pues será A, B, C, D, de lo que fuere, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a obtener un comportamiento para cada grado, que es el modo, ¿no es cierto? Modo 1, modo 2, modo 3, modo y modo n en función de los grados de libertad. Ahora, hablo yo de que si seguimos el procedimiento, ¿sí? Sobre todo en el cálculo de lambda, miren que es importante conocer el procedimiento, ¿no es cierto? El concepto. En el cálculo de lambda, si nosotros igualamos de menor a mayor, vamos a tener justamente esto, ¿no es cierto? Que el primer modo, ¿sí? Es el modo más crítico, es el modo fundamental. Ahora, a partir de esto, miren, hemos nosotros determinado un posible comportamiento, pero hemos dicho que no tienen unidades, ¿sí? Ahora, ¿cuál será el objetivo del método que se aplica? Pues en realidad ahora sí obtener desplazamientos, ¿no es cierto? Que sean centímetros, sean metros, lo que fuere. ¿Sí? Encontrar las respuestas. Aquí no hemos encontrado respuestas, solo estamos, ¿sí? Determinando el comportamiento. Como digo, estos valores no son desplazamientos, son valores adimensionales que nos indican un posible comportamiento del edificio ante una acción sísmica. ¿Sí? Entonces, con el método, pues ahora sí vamos a encontrar los valores de las respuestas. ¿Sí? Yo les decía, ahora vamos a encontrar varios modos en función de los grados de libertad, ¿no es cierto? Como he dicho, el primero es el más crítico, los otros ya no son tan críticos, aunque se tiene una mayor distorsión, pero asumimos que no son tan críticos, pero vamos a tener muchos más, ¿no es cierto?, en función de los grados de libertad. Ahora, cómo será el procedimiento para saber, ¿sí? Y poder calificar el hecho de que se tiene o no un buen comportamiento sísmico? ¿Sí? Porque eso es lo que decía el modo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, a la larga, determinar todos los modos, según nosotros decimos que este es el más crítico, esto habrá que corroborar, habrá que verificar cuando ya se encuentren las respuestas, pero no es que nos quedamos solo con este, ¿no es cierto? Decimos, bueno, este es el más crítico, este es el que me interesa. No, no es así, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. En el análisis modal, superposición modal, modal espectral, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Hay que tomar en cuenta la contribución de todos los modos, ¿no es cierto? Sí, no se desprecia ningún modo. Y eso también asociado a la respuesta. Sí, no es que decimos, este es el más crítico y nos quedamos con este. No, no, no es así, no, no funciona así. Sí, por eso el cálculo es superposición modal, es decir, hay que tomar en cuenta todos los modos, todos los comportamientos, la contribución de todos para lograr obtener un comportamiento que sea el resultante, ¿sí? Que sea el resultante. Entonces, ahí viene una idea, ¿no es cierto? Podría ser el promedio de todos los modos, de todos los comportamientos y hablando también de las respuestas. Podría ser, ¿no es cierto? El promedio. Miren, ahí hablamos ya de un concepto estadístico. Es importantísima la estadística en estos casos, ¿no es cierto? Sí, como les digo, podrá ser el promedio de todos los modos. Puede ser, ¿no es cierto? Sí. Y ya cuando hablamos de respuestas, eso es lo que vamos a ver y desde ya les adelanto, pues aparecen una serie de conceptos estadísticos, ¿sí? Hay mucha variedad de conceptos estadísticos que, ¿qué es lo que hacen? Tratar de encontrar, ¿sí? El valor resultante entre todos los resultados. El valor resultante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se aplica criterios estadísticos, conceptos estadísticos, más complejos, menos complejos, ¿sí? Modelos estudiados durante mucho tiempo, tendientes a que a encontrar, a darme, a que me permita calcular el valor resultante, ¿sí? Esos criterios son los que se les conoce como criterios de combinación modal, ¿sí? Criterios de combinación modal. Y lo digo ahora porque aquí estamos viendo los modos, pues estamos viendo cómo se calculan, ¿no es cierto?
y a lo que se refiere. Si bien es cierto, aquí tenemos el dato de dos modos porque hemos utilizado una estructura bastante simple, pero esto es aplicable a cualquier estructura. Y si estamos trabajando en una estructura espacial, pues igual, ¿no es cierto? Miren que aquí en la estructura espacial tendríamos 3 grados de libertad por planta. Sí, solo se aumentan, en este caso, los términos, ¿no es cierto? Pero sigue siendo todo igual. La base conceptual es la misma. Entonces, de esa forma se determinan los modos de vibración. Entonces, así es como va a vibrar, entre comillas, nuestra estructura. ¿Sí? Y claro, aquí con dos, ¿no? Vamos a tener muchos más, pues dependerá de cómo se plantee el análisis y como les digo, dependerá de los grados de libertad. Estamos claros en cuanto a los valores y vectores propios, propiedades dinámicas y modos de vibración. Ahora entiendo que si tal vez no lo tenían tan claro, ahora ya saben por qué cuando se calcula aparecen tantos periodos, ¿no es cierto? Periodo 1, periodo 2, periodo 3. Y luego el tema de los modos, ¿no es cierto? Sí, que luego vamos a hacer un análisis también de esto, pero el tema de los modos de vibración. ¿Cómo debe vibrar la estructura en el primer modo, en el segundo modo, en el tercer modo? Que ya son criterios que si bien es cierto, aquí lo hacemos de forma muy sencilla para que ustedes entiendan y sobre todo para que sepan que en realidad el cálculo es fácil, solo que se aumenta la cantidad de términos, ¿sí? Pero de esta forma, nosotros ya conocemos, miren, el comportamiento modo uno, modo 2. ¿Sí? Y luego cuando ustedes utilizan pues, los programas comerciales que son expertos, pero ahí les aparece un poco de modos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Y por qué salen tantos periodos y todo lo demás? Miren, aquí lo hemos hecho a mano y con ejemplos bastante sencillos, ¿sí? Para que tengan un real entendimiento de lo que se está calculando. ¿Y por qué el nombre, no es cierto? Modal espectral, superposición modal o lo que fuera. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o pregunta al respecto. Esto es fundamental, ¿sí? Esto debe estar clarísimo, esta parte de los valores y vectores propios, clarísimo, porque ya luego solo vamos a encontrar resultados y resultados, pero la interpretación está aquí, ¿no es cierto? La interpretación está aquí. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poco más ahora, vamos a ver la matriz de amortiguamiento. Cuatro, matriz de amortiguamiento. C. Es la matriz que nos está faltando, ¿no es cierto? Sí, porque si recuerdan ustedes la ecuación general que hemos planteado, tanto para un grado de libertad como para múltiples grados de libertad, por ahí aparece una C, ¿no es cierto? Que corresponde a la matriz de amortiguamiento. Entonces vamos a ver ahora el cálculo de la matriz de amortiguamiento. ¿Sí? 4. Entonces, una de las formas más sencillas, ¿sí? Para determinar la matriz de amortiguamiento en una estructura es considerar a esta matriz como una función dependiente, ¿sí? Una función dependiente de la matriz de masas y de la matriz de rigidez. Miren que la matriz de masas y la matriz de rigidez son fundamentales, ¿sí? Entonces, miren, yo puedo encontrar C, que corresponde a la matriz de amortiguamiento, como una combinación, una función dependiente de M y K. Es una forma de encontrar C, ¿cierto? Yo diría que la mayormente utilizada. Hay otros modelos, otras propuestas, pero siempre se trabaja en función de M y K, ¿sí? Entonces, para esto vamos a tener dos modelos, les voy a presentar del cálculo de C, ¿sí? Tenemos el primer modelo que corresponde al cálculo de C, ¿sí? Según Rayleigh se llama. Rayleigh. ¿Sí?
amortiguamiento tipo Rayleigh. Entonces, ¿qué propone este modelo para el cálculo de C? ¿Sí? Este modelo considera que la matriz de amortiguamiento es una combinación lineal de la matriz de masas y de la matriz de rigidez. ¿Sí? Siempre con el criterio de que C es una función dependiente de M y K, ¿no es cierto? Entonces aquí se propone una combinación lineal. Entonces, C va a ser igual a A0 M más A1K. Mire, bastante sencillo, ¿no es cierto? A0 y A1 son dos constantes que se obtienen en base a los dos primeros modos de vibración. A0 y A1 son dos constantes que se obtienen en base a los dos primeros modos de vibración. ¿Sí? Entonces, miren, el amortiguamiento tipo Rayleigh lo que hace es, para calcular C, utilizar nada más los dos primeros modos de vibración. Puede tener la estructura 15 modos, ¿sí? 18 modos, 21 modos, los que fueren, si estamos considerando 3 grados de libertad por planta. Pero para calcular C, según Rayleigh, solo se utiliza los dos primeros modos. Se supone que los dos primeros modos son los que realmente contribuyen, porque los otros modos, como les digo, pues en realidad van disminuyendo, ¿sí? Como que no contribuyen tanto. Ese es el criterio de Rayleigh. Entonces, a partir de eso se determina C. ¿Cómo se calcula A0, A1? ¿Sí? Simplemente con esta expresión. C de ahí, recuerden que es para le pongo I porque hablamos del primer modo y segundo modo, A0, 2 omega n I más A1 omega n I para 2. C de ahí el factor de amortiguamiento para el modo I y omega ni la frecuencia natural del modo I. La frecuencia natural del modo I. Y de esa forma se calcula. Perdón. Miren que en realidad, como hemos venido viendo, sí, resulta muy sencillo el cálculo de los distintos parámetros. Muy, muy sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Sí? Para que ustedes vean el cálculo, que en realidad es bastante, bastante sencillo. Entonces vamos a calcular el amortiguamiento tipo Rayleigh o la matriz de amortiguamiento C, ¿sí? En función de los siguientes datos. Entonces necesito obligatoriamente pues tener y conocer K y M, que ustedes ven que no es ningún problema calcular, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí. Y la matriz de masas 1.200 1.7. Ya, con esos datos. ¿Sí? Entonces necesitamos seda para el primer modo, seda para el segundo modo. 0.05, ojo, esto es normado, pero son los mismos en el primer modo y en el segundo modo, porque es un análisis lineal, ¿no es cierto? Sí, es un análisis lineal, por eso son los mismos, ¿sí? Y ahí miren, se supone que el primer modo me da un comportamiento ya ante una acción sísmica, miren, ya puede haber degradación en el material, degradación en la sección y en análisis lineal, pues eso no se toma en cuenta, ¿sí? No se toma en cuenta, se mantienen los valores constantes. También necesito las frecuencias, ¿no es cierto? La frecuencia
omega 1, 20, 1 sobre segundo, omega 2, sí, 75, 1 sobre segundo. Y ya tenemos los datos. Vamos a determinar las constantes, ¿no es cierto? Sí, las constantes. Entonces tenemos los datos para el modo 1. Pongamos aquí modo 1. Sería, ¿no es cierto? Bien, reemplazando nada más 0.05. ¿Sí? Igual a 0 dividido para 2. La frecuencia dije, ¿cuánto? 20 y 75. Sería 2 por 20 más a 1 por 20 y esto dividido para 2. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar una ecuación, como ustedes están viendo. Para el modo 2 sería algo similar, 0.05. Sería aquí a 0, 2 por 75 más a 1 por 75 sobre 2. Por favor, si me dictan cuánto queda en función de A0, en función de A1, y esto es igual a 0. Lo mismo para acá. A0, A1, igual a 0. Entonces voy a tener una ecuación 1 y una ecuación 2. ¿Cuánto sale? 1 sobre 40. 0 punto. ¿Cuánto? De A0 es 0.025. 0.025. Aquí sería más 10 a 1. ¿Sí? Y menos 0.05. ¿Sí, no? ¿Cuánto es para la siguiente? 0.0067. 0.0067 a 0 más sería 37.5 Sí, a 1 y menos 0.05 es igual a 0. ¿Cuánto sale? Aquí sí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuánto sale a 0 y cuánto sale a 1? ¿Cuánto?
1.51, 1.58 y 1.05 me salió. 1.58 y 1.05. Creo que el segundo término si le revisa. La 1. 1.58. Dije, a mí me salió 1.58 y el segundo término me salió 0.00105. Por ahí está mejor. 0.00105. ¿Sí? Ya. Entonces sería aquí 1.58 y sería 0.00105. Ya, ahí está, mire. ¿Y cuánto saldría C, por favor? Aló, Inge, ¿me escucha? ¿Sí? Sale 358, 358, 2.1, 2.1, 2.1 y 6.89. 6,89. Ya. Esa es la matriz C. ¿Sí? Calculada con este procedimiento. Bastante sencillo, ¿no es cierto? Miren que hablar de la matriz de amortiguamiento en realidad es algo importante a la hora de definir la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Pero como ustedes pueden ver, pues bastante sencillo, ¿sí? Ahora, esto, como ustedes ven, según este modelo, trabajando con los dos primeros modos, ¿sí? Podríamos ver aquí la contribución de el segundo modo, ¿no es cierto? Sí, en realidad ya disminuye sustancialmente. Pero también se puede tener un modelo, hay un modelo donde se tome en cuenta todos los modos. ¿Sí? Aquí solo con dos, que son resultados aceptados, funciona bastante bien. Pero como les digo, pues otro modelo, en cambio, considera todos los modos. Y ese modelo se denomina algoritmo de Wilson
¿sí? Wilson y Penzi. Algoritmo de Wilson y Penzi, ¿sí? Entonces, lo principal, como el nombre lo dice, algoritmo es un procedimiento, ¿no es cierto? Sí, es un acomodo que ustedes van a ver, pues, que nos sirve para el cálculo de C. Lo importante de este procedimiento es que considera todos los modos de vibración para la determinación de C. Esa es la ventaja. Podríamos decir que es un procedimiento más exacto, ¿no es cierto? La ventaja respecto al otro procedimiento que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, este algoritmo parte de la matriz de amortiguamiento ortogonal, ¿sí? La cual queda definida de la siguiente forma. Entonces, decimos que C asterisco, ¿sí? C asterisco, ¿sí? Es igual a una matriz, mire, ¿sí? C asterisco es igual a una matriz, ¿sí? Que resulta del triple producto de la matriz phi transpuesta por la matriz C y por la matriz phi. Hablando de la matriz phi, la matriz modal, ¿no es cierto?, que contiene los modos de vibración, ¿sí? Y también decimos que C asterisco es igual a M asterisco, ¿sí? Entonces partimos de la matriz de amortiguamiento ortogonal. Voy a decir que esta es la ecuación 1. Phi, como les dije, la matriz modal, ¿cómo sería? Phi, la matriz que contiene los modos de vibración. Phi n. Esa sería la forma de la matriz modal, ¿no es cierto? Y cada phi1, recuerden que también tiene su forma, ¿no es cierto? ¿En función de qué? En función de los grados de libertad, ¿sí? Definimos aquí la matriz seda, es una matriz que contiene los factores de amortiguamiento para cada modo. Tendría aquí seda 1, seda 2, generalizo, seda n. ¿Sí? Omega, la matriz que contiene las frecuencias naturales de vibración para cada modo. ¿Sí? Entonces tengo omega n1, omega n2, omega nn. ¿Sí? ¿Por qué defino esto? ¿No es cierto? ¿Por qué defino esto? Pues que voy a utilizar todos los modos, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener la información pues para cada modo. ¿Sí? Voy a utilizar todos los modos, tengo que tener la información para cada modo. Finalmente aquí nos hace falta esta matriz asterisco y aparecen estas matrices asterisco que vamos a utilizar luego. ¿Sí? Aquí es igual a matriz asterisco siguiendo el mismo concepto que he escrito en la parte superior, phi transpuesta m phi normal. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, m asterisco, omega, estas matrices, ¿no es cierto? M asterisco, omega y seda son matrices diagonales, como ustedes están viendo. Entonces, C asterisco, que está definida acá, también es una matriz diagonal. Solo tiene términos en la diagonal principal. ¿Sí? Repito, como vamos a utilizar todos los modos, pues tengo que tener la información de todos los modos. Y de esta forma, ¿no es cierto? Con matrices diagonales, a partir de esto, C asterisco definida al inicio en la matriz 1, también va a ser una matriz diagonal. ¿Sí?
Entonces, vamos rápidamente a proceder con el algoritmo. ¿Sí? Entonces, miren, partimos de la expresión de que C es igual a C. ¿Sí? C es igual a C. Voy a decir que C es igual, miren, 1 sobre phi transpuesta por phi transpuesta por C por phi y 1 sobre phi. Miren que ahí no he hecho nada, ¿no es cierto? Si yo simplifico, me queda C es igual a C. Phi transpuesta, ¿sí? Pero puedo reemplazar ya aquí algo, ¿no es cierto? Lo que había expresado en C, ¿sí? Lo que había expresado en 1, perdón. Entonces ponemos aquí para que todo esté reemplazo 1, ¿sí? Y me quedaría, mire, C es igual a 1 sobre phi transpuesto. Aquí sería C asterisco 1 sobre phi. Uno sobre. ¿Sí? También puedo escribir esto como C es igual. Phi transpuesto a la menos 1, C asterisco, phi a la menos 1. Ecuación 2. ¿Sí? Entonces definimos la ecuación 2. Miren que partí en realidad de algo muy elemental, ¿no es cierto? Ahora voy a trabajar con la matriz M asterisco que dije que era igual matriz transpuesta por M, la matriz modal normal. ¿Sí? Vamos a multiplicar a esta matriz M asterisco a la menos 1. Si multiplico a todos los términos de la ecuación, en realidad no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Mire, quedaría M asterisco a la menos 1 por M asterisco. Igual. ¿Sí? M asterisco a la menos 1 phi transpuesta M phi normal. Ahora, de esta ecuación voy a hacer dos despejes. Primero, 1 sobre phi es igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Mire, phi transpuesta M, M asterisco a la menos 1. Me quedaría acá M asterisco a la menos 1 ¿sí? M asterisco a la menos 1 por M asterisco. Y también si despejo 1 sobre phi transpuesto, ¿qué me quedaría? Algo similar, ¿no es cierto? M phi, M asterisco a la menos 1 dividido para M asterisco a la menos 1 por M asterisco. ¿Sí? Entonces aquí puedo, miren, simplificar esto con esto. Igual acá esto con esto. ¿Sí? ¿Y cómo me quedaría? Miren, phi a la menos 1 da lo mismo, ¿no es cierto? Tendría el M asterisco de abajo que quedaría M asterisco a la menos 1
phi transpuesta por m. ¿Sí? Y mire, una ecuación 3. Y aquí quedaría phi transpuesta a la menos 1 igual m phi m asterisco a la menos 1. La ecuación 4. ¿Sí? Miren que partí de la nada en realidad, ¿no es cierto? Y tengo esas expresiones. Ahora voy a reemplazar la ecuación 3, 4 y 1 en la ecuación 2. Ojo, por eso despejé el phi transpuesto a la menos 1 y el phi a la menos 1. ¿Sí? Entonces, 4, 3 y 1 en 2. 4, 3 y 1 en 2. ¿Sí? Entonces, de la ecuación 2 tenía lo siguiente, más bien esta es la ecuación 2, ¿no es cierto? Decía que C es igual phi transpuesta a la menos 1, C asterisco phi a la menos 1. Reemplazo, ¿no es cierto? ¿Qué tendría? M phi m asterisco a la menos 1. ¿Sí? Reemplazo el C asterisco por la expresión 2 seda omega m asterisco y aquí reemplazo el phi a la menos 1, que sería phi transpuesto m y el m asterisco a la menos 1. ¿Sí? De aquí puedo simplificar esto con esto. ¿Y qué es lo que me queda? Que C es igual, en este caso, a m phi m asterisco a la menos 1, 2 seda omega phi transpuesta m. Eso es lo que me queda. ¿Sí? Y tengo esta última expresión que me permite el cálculo de C. Miren, el cálculo de C en función de M, en función de la matriz modal, ¿sí? De la matriz que contiene los factores de amortiguamiento y también la matriz que contiene las frecuencias de vibración asociadas a cada modo. ¿Sí? Entonces, miren, como debo hacer un cálculo para cada modo, recuerden, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Miren, debo hacer un cálculo para cada modo porque se supone que para cada modo yo tengo valores diferentes, ¿sí? De phi, de seda incluso, aunque sabemos que son iguales, de omega. Entonces, miren, lo que estoy obteniendo aquí, ¿sí? Más bien sería, o podríamos escribirle como un CI. ¿Qué sería CI? La contribución de cada modo a la matriz de amortiguamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Miren, 2, tendría ahí seda I, que sería el factor de amortiguamiento del modo I. Aquí tendría omega NI,
¿sí? Que sería la frecuencia de vibración para el modo I. M asterisco I, ¿sí? Y aquí vendría la matriz de masas por phi I, que sería el modo I con el cual se está haciendo el análisis, phi I transpuesta por M. Phi, el modo de vibración del modo I, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos el C total? Pues la sumatoria desde igual 1 hasta el número total de modos, ¿sí? De CI. Entonces, tengo que hacer un cálculo para cada modo, porque obviamente tengo valores diferentes, y luego para calcular C simplemente es la suma de las contribuciones de todos los modos I que tenga la estructura. Y de esa forma calculamos la matriz C. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna duda o pregunta al respecto. Bueno, a ver, vamos a descansar ahí un poco. Si no, luego se vuelve esto muy tedioso. ¿Sí? Están conectados 27. Bueno, ya aumenta un poquito. Vamos a descansar unos 10 minutos y nos conectamos a la segunda parte. ¿Estamos? Ya, ¿Listos? Sí, ingeniero.